en lo que les llega la hoja a sus compañeros. El tema de hoy es una cola circular doblemente enlazada. Recordemos que una cola circular es una estructura no lineal, eh, y habíamos observado en la cola simplemente enlazada que su característica era que el siguiente de último, pues apuntaba a primero, ¿sí? Haciendo un pequeño anillo, ¿lo recuerdan? Bueno, pues en este caso, en una cola circular doblemente enlazada, pues vamos a mezclar las propiedades de una cola circular con una cola doblemente enlazada. Es decir, aparte de tener, eh, ahora vamos a contar con dos anillos porque podemos hacer los recorridos hacia los siguientes o en su defecto hacia los anteriores. Sí, vamos a mezclar en este caso ya esas dos propiedades. Nuestro nodo, básicamente aquí lo que tengo es cómo queda nuestra estructura. Podemos ver, tenemos una estructura en donde en negro podemos tener los valores siguiente y tengo un anillo y puedo también recorrer en sentido inverso, es decir, con los anteriores, aquí lo podemos ver en naranja. ¿Cómo implemento esto? Bueno, nuestro nodo sigue teniendo tres segmentos. El segmento anterior, el segmento siguiente, que no dejan de ser punteros a otro nodo, y nuestro segmento de datos, que es toda la información que nosotros querramos manejar. Un entero, char, booleano, un objeto, una imagen, lo que se me ocurra yo de manejar como información, lo puedo tener en el segmento de datos. Pero básicamente, este es el nodo que vamos a seguir manejando. Los métodos de acceso a la estructura, pues son muy similares a todos los demás que hemos visto. En este caso, vamos a poder crear una bicola circular, que recordemos, viene siendo nuestro método de creación, en donde los elementos, los atributos que definen a una estructura tipo cola son primero y último, pues los inicializamos en nulo. Podremos en su momento insertar al frente o insertar al final, ¿sí? Esto es la propiedad que nos da la estructura doble. Yo puedo insertar al frente, insertar al final, también eliminar del frente y eliminar al final. Recordemos que también podemos en su momento poder tener ciertas restricciones tanto de ingreso como de eliminación. Puedo tener métodos que me devuelvan la información que tiene al frente o que tiene al final sin tener que modificar nuestra estructura. Y nuestros métodos de control para poder verificar el estatus de nuestra estructura. Por ejemplo, el clásico cola vacía, que nos regresaba verdadero cuando nuestra estructura está vacía y un falso cuando al menos tiene un elemento. Puedo tener más métodos, ¿sí? Recuerden que los métodos dependen del tipo de problema que yo quiera solucionar. Pero estos son los métodos más comunes. Puedo tener un método de reinicializar mi estructura en caso de que tenga que ya la estructura, la información que tenga en ese momento la estructura no me sirva, la puedo reinicializar, puedo imprimirla, puedo hacer muchas cosas, ¿ok? Pero siempre y cuando respete la propiedad FIFO de nuestra estructura. ¿Cómo lo implemento? En este caso, la creación, eh, para crear una cola vamos a asignar nulo a nuestros atributos primero y último. Recuerden que estos son los que nos definen una estructura. Verificar que nuestra cola esté vacía, pues simple y sencillamente nos va a regresar verdadero si primero es igual a nulo o si último es igual a nulo y así sucesivamente, ¿no? Nuestros métodos para inserción y eliminación son los que básicamente cambian. Voy a crear un nuevo nodo, inserto la información que voy a meter, ¿sí? Estos dos elementos, asignar nuevo nodo al siguiente nuevo nodo y asignar nuevo nodo al anterior de nuevo nodo, son los que me hacen la estructura, son los que hacen la estructura circular. Básicamente, tengo esto.
tengo una cola vacía, tengo mi información, este es mi nuevo nodo. Y aquí lo que estoy haciendo es, el siguiente de nuevo nodo me apunta al mismo y el anterior me apunta al mismo. De tal manera que ya aquí yo tengo mis dos anillos, es decir, mi estructura circular doble. Si nuestra cola está vacía, entonces ese nuevo nodo va a tomar el valor de primero y último. Es decir, primero y último toman la información de este nodo y solamente tengo un solo dato en la estructura. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Chicos, Todo bien, profe. ok. El detalle viene cuando quiero insertar más elementos, ¿no? Cuando tengo datos y los quiero insertar. Básicamente voy a seguir estos 5 pasos. Primero, vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Vamos a asignar último al anterior de nuevo nodo. Aquí lo que estamos haciendo en estos dos elementos es nuestro nuevo nodo lo vamos a enlazar con la estructura base. Pero pues también tenemos que unir nuestra estructura base al nodo. ¿Y cómo hacemos esto? Asignamos nuevo nodo al siguiente de último y asignamos nuevo nodo al anterior de primero. Y por último, vamos a asignar nuevo nodo a último. Básicamente aquí lo tengo. Miren. Tengo esta estructura en donde mi primero es W, sigue R, sigue Y y mi último elemento es P. ¿Lo ven? Y este es el nuevo nodo que quiero insertar. ¿Sí? Nuestro primer elemento es el siguiente de nuevo nodo. El siguiente de nuevo nodo me apunta a primero. El anterior de nuevo nodo nos apunta a último. En el siguiente paso, el siguiente de último, ¿sí? Observen la diferencia. El siguiente de último, aquí apuntaba a primero, ahora va a apuntar a nuevo nodo. Y el anterior de primero, que en este momento apunta a último, debe apuntar a nuevo nodo. ¿Lo ven? Ya lo tengo enlazado, pero me hace falta cambiar mi último, porque como estoy insertando al final, mi nuevo último es este dato que acabo de insertar. Entonces, último va a tomar el valor de nuevo nodo. Y ya lo tengo enlazado. Como pueden ver, mi primer dato en este momento es W, su siguiente es la R, sigue la Y, luego la P y por último la A. ¿Sí? Y también los tengo enlazados de último a primero, primero la A, luego anteriormente la P, anterior la Y, anterior la R y anterior la W. Y bueno, su anterior otra vez, último. Si yo quiero insertar al final, ¿qué tengo que hacer? Pues la primera parte es lo mismo. Voy a crear un nuevo nodo, hago el nodo circular. Si mi cola está vacía, pues primero y último valen ese nodo. Pero cuando tiene datos, los primeros 4 es donde lo estoy enlazando. Voy a asignar primero al siguiente de nuevo nodo, último al anterior de nuevo nodo al siguiente de último y nuevo nodo al anterior de primero. Estos 4 pasos son los que me permiten enlazar ese nodo a la estructura. Y como quiero insertar al principio, pues lo que estoy cambiando en este caso es primero. Primero va a tomar el valor de nuevo nodo. Básicamente esto que tengo acá. Tengo la información y tengo este nuevo nodo. Pero ahora lo voy a insertar al principio. En este caso, permítanme un minutito. Una disculpa. Ya. En este caso, entonces, lo quiero insertar al principio y lo que tengo que hacer es el siguiente de nuevo nodo apunte a primero. El anterior de nuevo nodo apunte a último. Como pueden ver, ya estoy colgando el nuevo nodo a mi estructura. Me hace falta unir la estructura a ese nuevo nodo. Es decir, el siguiente de último va a cambiar ahora a nuevo nodo.
Y el anterior de primero también debe apuntar a nuevo nodo. ¿Lo ven? Ya lo tengo enlazado. Y como estoy insertando al principio, pues ahora primero ya no va a apuntar a la W, sino va a apuntar a mi nuevo nodo. Es decir, ya lo tengo enlazado a mi primer dato, que sería la A, su siguiente W, siguiente R, siguiente Y, siguiente P y siguiente otra vez A. De último a primero, me voy, el último dato es P, su anterior es Y, su anterior es R, su anterior es W y su anterior es A. Como pueden ver, ya tengo los dos anillos enlazados en la estructura. ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? No, profe. Por el Ok. momento no. Bueno. ¿Alcanzan a ver acá? ¿Esto? Sí. Bueno, entonces recordemos primero y último. La primera vez tomo el valor de nulo. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es, vamos a insertar unos elementos. Así rapidito para poder ver cómo queda la estructura. Entonces vamos a empezar por insertar al frente. Quiero insertar, por ejemplo, y lo que me dice el algoritmo es, tengo mi estructura, en este momento está nueva, creo un nuevo nodo, ¿sí? Y recuerden que empieza con esta forma. ¿Ok? Lo primero que me dice, asignamos la información a de nuevo nodo, al segmento de datos, y el siguiente va a apuntar a nuevo nodo y el anterior apunta a nuevo nodo. ¿Sí? En este momento ya tengo aquí mis dos enlaces. Y lo que nos pregunta nuestro algoritmo es si mi cola está vacía. La cola está vacía porque primero y último apuntan a nulo en este momento. Y como está vacía, entonces primero va a tomar el valor de nodo y último también va a tomar el valor de nuevo nodo. De tal manera que mi estructura queda, mi primer dato es la A, su siguiente es la A, mi último dato es la A, su anterior es la A. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces solamente tengo un dato enlazado. Vamos a meter ahora otro dato y vamos a seguir insertando al frente. Lo primero que nos pide, vamos a crear un nuevo nodo. Este es mi nuevo nodo. Inserto la información. Y nos pide que su siguiente apunte a sí mismo y su anterior apunte a sí mismo. ¿Ok? Y nos pregunta si nuestra cola está vacía. Pues en este momento la cola no está vacía porque tengo un dato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Primero nos apunta al nodo A. Entonces, siguiente es la parte, este segmento, el segmento derecho de mi nodo, debe apuntar a primero. Y último al segmento anterior del nuevo nodo. Nuevo nodo en segmento anterior, es esta parte, debe apuntar a último. ¿Ok? Y ahora lo que tenemos que hacer es el siguiente de último nos apunta a nuevo nodo. Siguiente de último nos apunta a nuevo nodo. Y el anterior de primero nos debe apuntar a nuevo nodo. ¿Sí? Y como estamos insertando al principio, vamos a asignar nuevo nodo a primero. Es decir, primero ahora nos apunta, en este momento nos apuntaba a, ahora nos debe apuntar a este nuevo nodo. De tal manera que observen cómo se encuentra nuestra información en este momento. Nuestro primer dato es el dato B. Su siguiente, el dato A. Su siguiente, el dato B y así sucesivamente.
Nuestro último dato en este momento es el A. Su anterior es B. Su anterior es otra vez A y tenemos el enlace. Vamos a insertar un dato más al principio. ¿Okay? Quiero insertar una D. Me pide que cree un nuevo nodo, meto la información y el siguiente me apunte a sí mismo, el anterior me apunte a sí mismo. Nuestra estructura no está vacía, ¿sí? Y como no está vacía, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. El segmento siguiente es esto. Debo apuntar a primero. ¿Dónde apunta primero en este momento? ¿A qué nodo me apunta primero? Primero es B. B. Ok, entonces este debe apuntar a B. Y anterior va a apuntar a último. ¿Cuál es mi último nodo en este momento? A. Último es A. Entonces, este apunta a A. ¿Ok? ¿Qué más? El siguiente, asignamos nuevo nodo al siguiente de último. Último apunta a su siguiente, es esta parte. Debe apuntar ahora a nodo. Y asignamos nuevo nodo al anterior de primero. Primero es B, lo anterior es este segmento. Este debe apuntar ahora a nuevo. Y como estamos insertando al principio, primero vamos a asignar nuevo nodo a primero. En lugar de apuntarnos ahora a este nodo, va a apuntar de tal manera que, ¿cómo queda la estructura en este momento? Mi primer dato, ¿cuál es? D. D. Su siguiente, B. B. Su siguiente, A. su siguiente, D. 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 Y ya tenemos el anillo. Nuestro último dato, ¿cuál es? A. A. Su anterior, B. B. Su anterior, D. su anterior, el anterior. ¿Dónde va a estar el anterior? Como pueden ver, estamos insertando al frente y se mantienen los enlaces. Vamos ahora a insertar al final. Nos vamos al algoritmo de insertar al final. Y vamos a insertar al menos 2 elementos. ¿Les parece? Y rapidito. Ahora quiero insertar una R. Y me pide que cree un nuevo nodo. Vamos a hacerlo ya lineal. Este es mi nuevo nodo. ¿Ok? Nos pregunta si la cola está vacía, la cola no está vacía, entonces asignamos primero al siguiente de nuevo nodo. Siguiente, esta parte va a apuntar a primero. ¿Dónde está primero en este momento? En D. En D. Entonces, este debe apuntar a D. ¿Ok? Y anterior va a valer último. ¿Cuál es último? A. A. Ok. Luego nos pide que nuevo nodo, vamos a asignar nuevo nodo al siguiente de último. Último dijimos que es A. Su siguiente, en este momento su siguiente es esta parte, ya no va a valer acá. Ahora va a apuntar a nodo. Y el anterior de primero, ¿sí? El anterior de primero va a tomar el valor de, ¿sí? El anterior de primero ahora va a apuntar hasta acá. Y como estamos insertando al final, último va a tomar el valor de nuevo nodo. En este momento, último apuntaba al nodo A, ahora va a apuntar a dónde? Nuevo nodo es. ¿Cómo queda mi información en este momento?
Traten de seguirla. ¿Sí? Mi primer dato, ¿cuál es? D, D. Su siguiente, B, B. Su siguiente, A, su siguiente, R, su siguiente. D, Ok, ya tenemos el anillo. Nuestro último dato, ¿cuál es? R, R. Su anterior, A, su anterior, B, su anterior, D, su anterior. R, Ok. Como pueden ver, ya no, o sea, insertemos al principio, insertemos al final, no perdemos nunca, no debemos perder en este caso nuestros anillos. Dejémoslo ahí y vamos a ver qué pasa cuando yo quiero seguir eliminando. ¿O alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Continúo? Ok, ¿qué pasa si ahora yo lo que quiero es eliminar? ¿Qué pasó? ¿Quién iba a hablar? ¿Qué pasó? No, nada, profe, era yo también que el micrófono. Ok, bueno, ¿qué pasa cuando quiero eliminar? Si yo quiero eliminar, también tengo que seguir un algoritmo. Vamos a verificar nuestro estatus de la cola. Si la cola no está vacía, entonces vamos a asignar dato del primer. Si yo quiero eliminar del frente, pues obviamente me va a sacar el dato del primero, ¿no? Ese es el rato que retornaremos. Si asignamos el primer dato, asignamos primero al nodo que quiero eliminar, es decir, marco ese nodo como el que quiero eliminar. Si nuestra cola tiene un solo nodo, ¿cómo comparo yo que mi cola tiene un solo nodo? Pues primero y último valen el mismo valor, apuntan al mismo nodo. En ese caso, pues si yo lo voy a eliminar, pues mi cola debe quedar vacía, ¿no? Voy a asignar nulo a primero y nulo a último. Pero ¿qué pasa cuando tengo datos? Voy a asignar el siguiente de primero a primero. Asignamos primero al siguiente de último. Asignamos último al anterior de primero y nulo a el nodo que quiero eliminar siguiente y anterior. Estos dos elementos son los que nos van a permitir separar nuestro nodo para que se pueda eliminar. Básicamente es esto, miren. Si primero y último son iguales, este es el nodo que quiero eliminar, entonces vale nulo. ¿Ok? Pero cuando tengo información, ¿qué sucede? Esta es la estructura que tengo. El nodo que quiero eliminar es primero, es decir, voy a sacar la información de W. Y me dice que asigne primero a siguiente de primero. En este momento, en lo que ven en pantalla, primero apunta al nodo W y su siguiente, ¿dónde apunta? Su siguiente A R. apunta a R. Entonces, primero va a tomar el valor de siguiente de primero, apunta ahora a R. ¿Sí? Luego nos dice que vamos a asignar anterior de primero a último. ¿Sí? No, perdón. El siguiente de último apunta a primero. En este momento, último apunta a este nodo. Como ahora cambié primero, último, el siguiente de último, como pueden ver, ahora está apuntando hasta acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Apuntaba el siguiente de último, que es el siguiente de A, es W. Ahora el siguiente de A, ¿cuál es? Es R. Y el anterior de primero, en este momento, aquí, el anterior de primero, ¿cuál es? Acá donde tengo el mouse. ¿Lo ven? Este. ¿Su anterior cuál es? W. Ahora va a apuntar a último. Ahora apunta hasta acá. Y este nodo ya casi lo tengo desenlazado. ¿Y cómo lo desenlazo? Pues el nodo que quiero eliminar, punto siguiente, vale nulo. El nodo que quiero eliminar, punto anterior, vale nulo. Y ya lo puedo eliminar. Porque ya queda completamente separado de mi estructura. Si yo quiero eliminar del final, pues sería lo mismo. La primera parte no cambia.
cambia esta parte, ¿no? Asignamos el anterior de último a último, primero al siguiente de último, último al anterior de primero, nulo al siguiente del nodo que quiero eliminar y nulo al anterior del nodo que quiero eliminar para que pueda separarse. Básicamente esto. El dato que quiero eliminar ahora es A. ¿Ok? Ese es el nodo que quiero eliminar. Entonces, último va a tomar el valor de anterior de último. En este momento, último apunta a... ¿Y cuál es el anterior? ¿Cuál es el anterior de A? Es P. Entonces, apunta al nodo que contiene la P. Luego nos pide que el siguiente de último apunte, en lugar de apuntar al nodo que quiero eliminar, va a apuntar a primero. ¿Lo ven? Y el anterior de primero ahora va a apuntar a último. ¿Sí? Y ya este nodo casi lo tengo separado. ¿Cómo lo separo? Pues el siguiente del nodo que quiero eliminar vale nulo. El anterior del nodo que quiero eliminar también vale nulo. Ya está separado para poder ser eliminado. ¿Ok? Vamos a eliminar, así rapidito, un elemento del frente y uno del final. Para que veamos qué pasa con el algoritmo. Vamos a eliminar ahorita rápido uno del final. Si quiero eliminar del final, ¿qué dato me va a sacar? ¿Qué dato tengo en último? R. R. Ok, sácale R. ¿Sí? Y ese es el nodo, porque ese es el nodo que quiero eliminar. ¿Ok? Lo primero que nos pide es, tenemos un, primero y último son iguales. No, ¿verdad? Porque primero apunta a este nodo y, perdón, primero apunta a este nodo y último apunta acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a asignar el anterior de último a último. Último, ahorita me apunta a R. ¿Y cuál es su anterior? ¿Cuál es el anterior de último? A. A. Entonces, último debe apuntar en este momento. ¿Ok? Ahora vamos a asignar primero al siguiente de último. Último en este momento es A. ¿Su siguiente cuál es? R. Pero ahora dice que va a apuntar a primero. ¿Cuál es primero? D. D. Entonces, apunta. ¿Ok? Y luego nos dice, asignamos último al anterior de primero. En este momento, el anterior de último, ¿cuál es? ¿A dónde llega esta flecha? A R. A R. Y ahora va a valer, ahora ya no debe valer R, ahora debe valer primero. ¿Y cuál es primero? D. Perdón. No, a último, último. A último. Debe valer último. ¿Sí? Y por último nos dice que asignamos nulo al siguiente del nodo que quiero eliminar. Se pierde. Y nulo al anterior del nodo que quiero eliminar. Y aquí se pierde. De tal manera que R ya lo puedo eliminar. ¿Cómo queda mi información en este momento? Mi primer dato, D. Su siguiente, P. Su siguiente, A. Su siguiente, otra vez D. Mi último dato, A. Su anterior, P. Su anterior, P. Su anterior, vale A. Como pueden ver, ya tengo los dos enlaces. Vamos a eliminar ahora del frente. Me voy al algoritmo que tengo para eliminar del frente. ¿Sí? Y si quiero eliminar el frente, ¿qué dato voy a sacar? ¿Cuál tengo en primero? La D. ¿Sí? Este es el nodo que quiero eliminar.
Lo primero nos pregunta, no tengo un solo dato, entonces asignamos el siguiente de primero a primero. Primero nos apunta a D. ¿Y su siguiente cuál es? D. Primero es D, su siguiente es B. Entonces, primero debe apuntar ahorita, en este momento, a... ¿ok? Segundo paso, asignamos primero al siguiente de último. Último nos apunta al A. Su siguiente va a tomar el valor de primero. ¿Y cuál es primero? B. Entonces nos apunta acá. Ok, de ahí tercer paso. Asignamos último al anterior de primero. Primero es B, su anterior ya no va a valer este, ahora va a valer último. ¿Y cuál es último? A. A. Ok, de ahí, cuarto paso, asignamos nulo al siguiente del nodo que quiero eliminar. Es decir, este pierde y nulo al anterior del nodo que quiero eliminar. Este también no pierdo. De tal manera que ya este está separado. Ya el garbage collector se puede encargar de borrarlo, ¿no? ¿Y cómo queda mi información en este momento? Mi primer dato, una B, su siguiente, una A, su siguiente. Y tengo mi ciclo, mi último dato, el A, su siguiente es B, su siguiente es A, y tengo el ciclo. Puedo seguir eliminando del principio o del final. Y tarde o temprano también nuestra estructura va a quedar vacía. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, detengo la grabación.